Muy bien, vamos ya casi terminando las presentaciones y ahora, ya si quieres ir viniendo, nos van a hablar, no desde IRTA, sino desde CREAF, nos van a hablar sobre las variables del suelo y el microclima en el marco de otro proyecto, es el proyecto Regenera, del Rizoimprove, y ahora justamente nos van a hablar del Regenera.cat, otro proyecto que realmente esperamos los resultados porque también parece que prometen. Cuando quieras, adelante. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Y yo soy Xavi Domena y vengo del CREAF y a la vez soy profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona del área de edafología. Y os vengo a presentar este proyecto, el proyecto Regenera.cat, y más en concreto algunos primeros resultados preliminares de la parte de suelo, de propiedades del suelo y del microclima del suelo en diferentes cultivos de Cataluña, ahora lo desarrollaré, bajo prácticas regenerativas, y este proyecto está financiado por estas ayudas de la convocatoria de 2023 de financiación de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Y por tanto financiado por Algaú, Fons Climàtics y DARP. Yo tampoco me funciona. Amaya, tú que eres la experta. Vale, sí. Pensaba que está abierta. Venga. Y bueno, pues voy a empezar. Como este bloque pues habla de suelo, pues se habla mucho del suelo, ¿no? Este gráfico lo habréis visto seguramente en muchas charlas. El suelo se está reconociendo el valor, ¿no? Antes era una cosa que estaba ahí, ¿no? Y que nadie se acordaba, pero nos vamos dando cuenta de que el suelo realiza unas funciones importantísimas. Lo que llamamos, aquí tenéis un diagrama de la FAO, el año de 2015 fue el año del suelo, el año internacional del suelo, y estas funciones son importantísimas. Una de ellas es la producción agrícola, pero también participan los ciclos del agua, en producir agua limpia, en degradar contaminantes, secuestrar carbono, por tanto regular el clima, etc. Bueno, el suelo es importante porque liga directamente con la mayoría o casi todos los servicios ecosistémicos que la naturaleza hace gratis para nosotros. Y en realidad, pues la regenerativa, al centrarse en el suelo, al centrar la estrategia en la mejora del suelo para conseguir todos esos beneficios de la regenerativa, pues está usando en realidad esta idea. Y bueno, ya en diferentes charlas se ha definido un poco qué es la regenerativa, pero a mí la que más me gusta es la que hizo Giller el año 21, que se dedicó a recopilar artículos que se habían publicado hasta ese momento de gente pues, que hablaba de la regenerativa, y se dedicó a ver qué tenían en común todas esas definiciones o esos trabajos. Y lo que vieron es que pues, siempre detrás había unos principios, digamos, había unos elementos que se repetían, a veces no estaban todos, a veces había 2, a veces había 9, pero que estaban asociados a unas prácticas, pero que en conjunto estaban asociados a dos elementos principales. El primero es que eran prácticas y principios que iban en favor de restaurar la salud del suelo. Es decir, que en cada cosecha el suelo fuera mejorando. Y esto es un poco lo que la agricultura convencional es lo contrario, ¿no? Digamos, ha ido degradando en cada cosecha el suelo. ¿Por qué? Pues por desconocimiento y no por mala fe, sino por desconocimiento, y por tanto tenemos que cambiar un poco la estrategia. Y por otro lado, siempre en regenerativa hay ese elemento de aumentar o revertir esta pérdida de biodiversidad que supone pues, la agricultura más industrial o convencional. Y esto, cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos a diferentes biodiversidades. La primera es la del cultivo,
Y esto, pues claro, en función de qué sistema de cultivo, pues será diferente la aproximación. Pues muchas veces es intercalar cultivos, como veis aquí, esto es muy típico en horticultura, pero también cuando uno introduce una banda floral, pues está incidiendo en esa biodiversidad en el cultivo, cubiertas verdes, herbáceas, o cuando hacemos rotaciones. No es nada nuevo, sino que ahora sabemos que lo hemos organizado y ahora entendemos que eso es importante. Por otro lado, también cuando hablamos de biodiversidad y mejorarla, nos referimos a atraer especies beneficiosas a nuestros campos. Y esto básicamente se refiere a depredadores de plagas, es decir, bichos que se comen a los bichos que no queremos que estén en nuestro cultivo, pero también aquellos que en cultivos polinizados, pues que realizan esa función tan importante. Si nosotros los atraemos, pues tendremos un mayor éxito de esa polinización y al final esto se reflejará en una mayor producción. Y implícitamente, pues este grupo de biodiversidad es el que justifica que no nos interese el uso de pesticidas, porque digamos nos cargamos también a estas especies beneficiosas. Y por tanto, esto es uno de los elementos de promover esa biodiversidad, es suprimir estos pesticidas o reducirlos. Y otra estrategia simultánea es proporcionar estructuras de apoyo a estos polinizadores o a esta fauna beneficiosa. Un ejemplo es las bandas florales. Es una de las funciones que tienen, atraer a esta fauna amiga. Pero también pues estructuras, bueno, esto es más como de divulgación que los famosos hoteles, ¿no?, de abejas, pues colocar estructuras, que no tiene por qué ser esto, que sirvan de refugio y que atraigan a esta fauna beneficiosa. Y ahora os remarco pues dos elementos más de biodiversidad que normalmente no se piensa en ellos, aunque no es verdad porque las dos charlas anteriores han hablado específicamente de esto, que es la biodiversidad de los organismos que viven en el suelo, que han sido tradicionalmente los olvidados, y básicamente porque hasta hace poco era difícil estudiarlos porque son muy diversos, no se ven a ojo y no existían las técnicas que ahora tenemos, genéticas, para abordar la brutal diversidad de los grupos de organismos del suelo. Y finalmente, también hablar de esta diversidad que a veces se habla de la diversidad off-farm, ¿no?, fuera de granja. Esta diversidad que está en los márgenes o en los ecosistemas que hay alrededor de nuestros campos, que sabemos y hay estudios que demuestran que acaban exportando beneficios al cultivo. Pensar solo en estas especies beneficiosas que estamos hablando, pues muchas veces vienen de estos márgenes o de estos ecosistemas circundantes. Venga, por tanto, un poco siguiendo, ya me he declarado fan de este autor, ¿no?, de cómo lo ha definido Giller, Giller, del año 21, pues aquí tenéis un poco estos 9 principios que este señor creyó ver al resumir todo lo que se había publicado en ese momento. Y en cada uno de estos principios en realidad se puede llegar por diferentes prácticas. A veces todas estas prácticas, por ejemplo, inciden en permitir reducir el arado, ¿no?, etcétera. ¿Y cuáles son esos principios? ¿Cuántos aplicamos? ¿Cuántos necesitamos aplicar? Pues depende de cuál es el cultivo y de la localidad en concreto y también pues lo que el agricultor esté dispuesto a hacer, ¿no? Y eso en realidad lo que nos dice es que digamos, no hay un cultivo que es regenerativo y otro que no, sino que habría un gradiente de algo que es cero regenerativo o algo que es brutalmente regenerativo, ¿no?, si lo cumplieses todo. Y estos principios, muy brevemente, pues son los que veis aquí: minimizar o suprimir el arado, porque esto tiene mucho que ver, acaba afectando la porosidad, la retención de carbono. Digamos, arar va en contra de esos dos elementos que son un factor de fertilidad muy elevado. Mantener el suelo siempre cubierto, sea con una capa de herbáceas o un mulch.
dos que van juntos: construir, aumentar los niveles de carbono en el suelo y el secuestro de carbono. Otro principio es, digamos, confiar más en los ciclos biológicos, es decir, entender que cuando nos llevamos cosecha hay que devolver esos nutrientes otra vez, no podemos extraer y no devolver nutrientes. Promover la diversidad del cultivo, ya lo hemos justificado. Otro elemento que a veces se incluye es integrar animales en el ciclo de cultivo. Pues a veces es simplemente que pase ganado, ¿no?, en determinados momentos por el cultivo, obviamente en momentos en que no se nos coma el cultivo, pero eso puede tener un sentido. Evitar o eliminar los pesticidas y, uno muy importante, que no se escape ni una gota de agua, que no haya escorrentía superficial, que todo lo que cae se infiltre, porque esto permite que todo aquello potencialmente se pueda retener. Y venga, pues hablemos del proyecto. Este proyecto es un proyecto que estamos más o menos en la mitad, con lo cual los resultados os explicaré, os daré algunos, pero no, la mayoría está under construction, digamos. Y este proyecto dura hasta final de este año, tiene una duración de 2 años. ¿Y cuáles son sus elementos? 3 grandes elementos. El primero es que se ha realizado en fincas reales, bajo explotación comercial, por tanto son agricultores de verdad que han sido pioneros y se han jugado, digamos, se podían haber partido la crisma, ¿no?, pero se han atrevido, a hecho la transición. Y, de hecho, algunos hace muchos años que lo hacen, con lo cual significa que les ha ido bien, si no ya no seguirían, ¿no? Por tanto, empoderar también a la gente que ha sido valiente. Este proyecto es multidisciplinar porque incluye una dimensión social, pero también la económica y la ambiental. Los científicos a veces tendemos a solo hacer nuestra parte, ¿no?, que en mi caso sería la ambiental, pero también hay otras dimensiones a considerar. Y os explico un poco las medidas que realizamos en cada una de las fincas. Unas medidas de cosecha, la clásica productividad agrícola, pero como cosa original, que quizá no tanto en viticultura, pues también tendremos en cuenta la calidad de la producción. Vamos a considerar medir la mejora potencial sobre la cualidad organoléptica de estos alimentos. También, una cosa muy importante, queremos evaluar, cuando comparemos convencional y regenerativo, medir a la vez, de la misma manera, la rentabilidad económica, el beneficio neto de los dos modelos simultáneamente sobre el mismo cultivo. También esta parte ambiental. Vamos a medir la huella hídrica y de carbono, es decir, cuántos litros de agua, cuánto CO2 se emite para producir esa cantidad de comida. Y la biodiversidad, de 2 maneras, la biodiversidad edáfica y la diversidad y abundancia de polinizadores. El suelo, obviamente, haremos una buena caracterización edáfica. Y finalmente, hay una parte muy importante de impacto social en términos de actividades de transferencia y divulgación, porque este proyecto, como algunos de los que están aquí, son los primeros en que se intenta medir de manera científica, demostrar con números, con estadística, los beneficios de la regenerativa. Pero a la vez, al ser pioneros, también queremos que esto sea un estandarte, ¿no?, de fomentar esa transición. Y finalmente, una característica de este proyecto es que trabajamos por parejas. Siempre tenemos el mismo cultivo y tenemos la finca regenerativa y la convencional, buscando esa comparatibilidad. Eso es un reto porque no es sencillo, porque cuando tienes fincas reales, pues la verdad es que no es sencillo encontrar la pareja totalmente equivalente. Se intentó, veréis que no siempre es sencillo. El clima no cambia porque están cercanas. Se ha intentado que estén siempre sobre el mismo material geológico,
esperando que el suelo no fuera muy diferente, pero como sabéis el suelo es caprichoso y cambia con unos pocos metros de diferencia, entonces es muy difícil la comparatibilidad, pero bueno, se ha intentado. Venga, y os enseño las fincas. La primera es un sistema de pasto vacuno, de vaca de leche, que está en Girona. Otra, Berkham Fruits, que está en Cambrils, de una finca de horticultura. Pomona Fruits, en Lleida, cultivo de pera en las fincas las parcelas que hemos estudiado. Y finalmente, pues aquí muy cerca, pues la finca de Torres, de viticultura. ¿Y qué hemos realizado? Pues ahora ya me centro en la parte de suelos y qué resultados hemos obtenido. Bueno, os explico qué hemos muestreado. Lo que hemos hecho es determinar las propiedades físico-químicas en los primeros 20 centímetros y textura, pedregosidad, carbono orgánico, pH, carbonatos. Medimos micro y macronutrientes, porque muchas veces no se miden los micronutrientes y a veces son la clave. Y esto es una recomendación que yo haría, que de vez en cuando en las fincas se estudiaran los micronutrientes también, no solo los macro. También medimos la porosidad mediante la densidad aparente, que es también un factor importante para la fertilidad. Y finalmente, este análisis de la biodiversidad edáfica, en la que, os explico muy brevemente, hacemos como 3 extracciones de ADN y con este ADN se hace la identificación de los taxones que hay ahí. Una extracción directa de ADN del suelo para identificar bacterias, hongos y protistas. Otra extracción de suelos que requiere, que es, digamos, extraer los individuos, en este caso los nemátodos, que primero hay que hacer que los nemátodos salgan del suelo y luego extraemos el ADN de estos nemátodos. Y por otro lado también estudiamos otro grupo de fauna que son los microartrópodos, que también requiere que hagamos esta extracción previa de los individuos, previa a extraer su ADN. Y después con estos extractos de ADN lo que hacemos es metabarcoding, ¿no? Un poco lo que han comentado compañeros antes, ¿no? Pues con técnicas genéticas, centrarse en un gen y ver pues qué letras tienen las diferentes versiones de ese gen en el suelo, y eso pues lo ligas a que hay unas especies diferentes. O, bueno, especies, no sería correcto hablar de especies, pero bueno, en un ámbito así más divulgativo pues ya nos valdría. Venga, y finalmente también hemos colocado en estas fincas unos sensores de humedad y temperatura, en la que medimos la humedad del suelo y temperatura a 2 profundidades, y también la temperatura aérea, ¿no? En superficie, en continuo. Venga, y os enseño unos poquitos, pero bueno, algunos resultados que ya tenemos, que son los siguientes. Aquí tenemos más planesas, esta comparativa de un pasto regenerativo y una finca de forraje. Digamos, aquí en realidad no se compara tanto 2 pastoreos, sino el forraje obtenido, ¿no? Si el forraje, digamos, natural de un prado natural, regenerativo, o un forraje, digamos, de monocultivo. Y aquí tenéis os enseñaré siempre el mapa de dónde están las dos, la regenerativa en este caso y la convencional. Y bueno, veis que siempre, pues a veces es muy difícil encontrar al lado la comparativa, ¿no? Y eso dificulta. Los científicos con esto nos ponemos muy nerviosos, pero la realidad es esa, ¿no? Venga, yo os enseño solo una manera de ver si son comparables las fincas. Bueno, primero intentas que sean comparables
con todo lo que os he dicho, pero luego medimos cosas que son invariables, que no cambiarían con el tratamiento. Y aquí pues tenéis la textura. Pues había una diferencia significativa en la textura. Cuando veáis este color aquí amarillo, significa que esto es suficientemente diferente como para que sea significativo. Pues había la regenerativa, que sería este color más claro, pues habría un poco menos de arcillas, un poco más de arenas. Es un poco inevitable. Las diferencias, estamos hablando de un 10-5% de diferencia. Pero en lo que respecta a parámetros edáficos que sí que podrían verse afectados por el tratamiento, no vimos nada, solo que había más compactación en la finca supuestamente regenerativa. Pero esto, no nos dejemos engañar, no es debido a que estén regenerativas, sino que eran dos situaciones de partida. En realidad ese suelo era un suelo muy degradado, que se había restaurado, digamos, un suelo que era bastante una piltrafa total, digamos, era, no crecía nada, hace 20 años estaba pelado. Entonces, es un tema histórico. Venga, en el caso de Bergkamp Fruits, lo que comparábamos es lo que tenéis aquí. Comparábamos cultivo de calabacín en regenerativo y en convencional, ¿no? Y aquí ya veis cómo de diferentes son, ¿no? En los dos casos hay goteo, hay riego por goteo, pero lo que llama más la atención es la presencia aquí de este mulching, que básicamente se realiza haciendo una siembra de leguminosa y, como dice Ernest, que es el propietario, planchando después esta leguminosa, con lo cual esta leguminosa, pues al morir, al ser planchada, pues crea este mulch que, como veréis, pues cuando esto se ha hecho reiteradamente durante bastantes años, porque en este caso sí que es una conversión ya de hace años, pues tenemos ya algunos beneficios que os enseño. Y aquí tenéis, la Bergkamp es una finca bastante grande, y aquí tenéis que, bueno, incluso dentro de la misma finca, pues a veces no están adyacentes, pero están relativamente cerca. Y aquí tenéis, como siempre hay algunas diferencias en la textura, es imposible encontrar dos suelos idénticos, pero digamos serían también aceptables. Y en cuanto a lo afectado por la regenerativa, aquí había unos resultados espectaculares, porque en la parcela regenerativa se duplicaba el contenido en carbono. Es decir, pasamos de casi un 1 a casi un 2. Y por otro lado, los fosfatos casi se triplicaban. Y entonces esto es un cambio bastante importante. Y también significativamente había una ligera disminución de la conductividad, pero en realidad es que es tan baja en los dos sitios que tampoco no hace falta remarcarlo mucho, ¿no? Pero en este caso, estos dos elementos sí que, carbono y fosfato, son espectaculares. En cuanto a la humedad del suelo, también vimos que una cosa que nos llamó la atención, que es que en regenerativo, pues este mulch clarísimamente pues permite que los niveles de humedad se mantengan más elevados durante todo el año, y incluso en los meses más secos. Es cierto que es un sistema de regadío, pero fijaros la diferencia. O sea, con lo cual uno puede pensar que igual se podría ahorrar riego, ¿no? Si encuentras es decir, que sí que funcionaría para este tema, la regenerativa. Y aquí os presento los resultados de temperaturas del suelo a una profundidad no muy profunda, al suelo superficial, y en el suelo ya a más profundidad. Y aquí lo que vemos, y estoy acabando, que el color este amarillo os indica la convencional, es decir, que la regenerativa baja la temperatura y más cuanto a mayor profundidad. Pomona, pues voy rápido, lo mismo lo de la textura, siempre es difícil que no cambie, pero tenemos niveles mucho más elevados de carbono y, extrañamente, tenemos el patrón diferente para el fósforo, ¿vale? Aquí sí que no sabemos explicar muy bien qué ha pasado, seguramente es la historia, o es que aquí hay una aplicación de mineral bastante intensa, ¿no?
La humedad, también aquí no hay muchas diferencias. Y en cuanto a la temperatura, volvemos a ver ese efecto que en regenerativa conseguimos bajar la temperatura del suelo. Y finalmente, aquí en casa, aquí en Vilafranca, en Pacs de Penedès, pues tenemos estos dos modelos, ¿no?, de viticultura regenerativa convencional. En este caso es el mejor diseño porque están realmente adyacentes, hay una carretera que las separa, o sea que científicamente es ideal. Pero incluso aquí había una ligera diferencia en la textura, como siempre, es inevitable. Y lo que no hemos encontrado es diferencias en estos parámetros que podrían ser afectados por la regenerativa. Y esto también lo queremos ligar a este periodo de sequía tan extrema que ha habido, porque esto es el año 24, 3 años de sequía sin parar. Y también que aquí la transición igual no es de tantos años, o sea que, como se ha dicho ya, el suelo es lento, le cuesta cambiar, entonces igual necesitamos más años para ver diferencias, y también añadir esta sequía tan excepcional que hemos tenido, que seguramente también ha contribuido en secano. Y en cuanto a la humedad, pues un poco lo mismo. Sí que se nota un cierto aumento de la retención de humedad. Y esto iría un poco en contra de esta idea de que las cubiertas herbáceas reducen la humedad, ¿no? O sea, obviamente aquí no hay ninguna P porque continuamos recopilando datos, series más largas, y por eso no he puesto la P porque no es el momento todavía, necesitamos más datos. Y en cuanto a temperaturas, aquí en esta finca de Torres no vimos grandes cambios, ¿no? En humedad se sugiere que quizás sí. Y con esto pues acabo dándoos las gracias y aquí presentando a parte del equipo y a más personas que se añadieron en ese día de campo que fue el inicio formal de este proyecto. Muchas gracias. Xavier, muchas gracias y perdón porque no te he presentado. Me han tocado el curstó, me han dicho, ¿no has presentado a Xavier? Y digo, ostras, pues es verdad, a veces la confianza tiene estos problemas.